¿Es posible que en pleno siglo XX, en el corazón de Europa, existiera un país tan cerrado, tan paranoico, que se ganara el apodo de la Corea del Norte del continente? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no. Fue la increíble y dura realidad de Albania durante más de 40 años. Vamos a ver cómo se pudo construir semejante prisión a cielo abierto. Ojo, que esta cita no es una exageración, para nada. Es que captura perfectamente la esencia de una anomalía histórica. Una nación europea que por voluntad propia decidió borrarse del mapa y convertirse en un enigma total. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Cómo se llega a un extremo así? Y aquí está la clave de todo. Es que esto no fue por una guerra o una catástrofe natural. No. Fue un proyecto político, una construcción metódica totalmente deliberada del aislamiento. Y para entenderlo, primero hay que conocer al hombre que diseñó y levantó los muros de esa fortaleza. Hay que quedarse con este nombre, Enver Hoxha, porque lo explica casi todo. Él no se limitó a gobernar Albania, no. La rehizo a su imagen y semejanza. Su gran visión, su obsesión, era convertir el país entero en una especie de búnker ideológico, una fortaleza para defender su versión del comunismo contra un mundo que, según él, era totalmente hostil. Hablamos de uno de los dictadores más longevos y obsesivos de Europa. Durante más de 40 años impuso un estalinismo tan radical que hasta la Unión Soviética de después de Stalin le parecía blanda, vamos. Fomentó un culto a su persona que era casi una religión y sobre todo aplicó una política exterior muy sencilla. Romper con todos, literalmente. Lo más fascinante de esta cronología es que te das cuenta de que hay un método, no fue un arrebato. Fijaos en la secuencia. Primero, rompe con sus vecinos, los yugoslavos. Luego, cuando Jrushchov critica a Stalin, Hoxha acusa a Moscú de traición y ¡zas!, rompe con la URSS. Y finalmente, cuando su último socio, la China de Mao, empieza a abrirse a Occidente, pues también la abandona. A partir de 1978, Albania estaba sola, completamente sola en el mundo, persiguiendo esa quimera de la autosuficiencia total. Vale, ya hemos visto cómo se cierran las puertas al mundo, pero ¿qué pasaba dentro? ¿Cómo era la vida para los albaneses atrapados en esa fortaleza ideológica? Pues se podría resumir en dos palabras: control y escasez. La vida era básicamente un ejercicio constante de supervivencia y obediencia. Todo régimen así necesita su brazo ejecutor, ¿no? Pues aquí era la Sigurimi, la temida policía secreta. Sus ojos y sus oídos estaban por todas partes. Escuchas, detenciones arbitrarias, campos de trabajo. Su única misión era asegurarse de que el miedo fuera la herramienta principal para mantener el control absoluto sobre la gente. Si algo simboliza la paranoia de Hoxha es este número: 175.000. Repito, 175.000 búnkeres de hormigón. Es una locura. Salía uno por cada 11 habitantes. Estaban en las playas, en las montañas, al lado de los colegios. Un recordatorio físico constante de que el enemigo estaba ahí fuera, acechando. Fuese real o no. Pero el control no se quedaba en la política. Tenía que llegar al alma de las personas. En un acto sin precedentes en la historia moderna, Hoxha ilegalizó por completo la religión. Iglesias y mezquitas fueron demolidas o convertidas en almacenes. Rezar se convirtió en un delito. El único dios permitido en Albania tenía que ser el Estado, y su profeta, claro, el propio Hoxha. Aquí se ve muy bien el abismo entre la propaganda y la vida real. El régimen se vendía como un faro de progreso, pero la realidad era un país aislado, paranoico, con una agricultura de subsistencia y una escasez crónica de absolutamente todo. La educación, sí, era universal, pero en el fondo era una máquina de adoctrinamiento basada en el culto asfixiante a su líder. Y para muestra, un botón. Esta imagen es que habla por sí sola. Mientras la propaganda vendía grandes proyectos industriales, el campo albanés, que era la base de su supervivencia, seguía anclado en el pasado, con métodos que apenas daban para alimentar a la población. Las condiciones de vida eran de una dureza extrema. Conseguir agua potable era una odisea diaria para muchísima gente. Y en las ciudades, familias enteras vivían hacinadas en apartamentos minúsculos, a menudo compartiendo una sola habitación. La famosa promesa de igualdad era, en la práctica, una igualdad en la miseria. Esta escena cotidiana lo resume todo. Tareas tan básicas como lavar la ropa se hacían en unas condiciones precarias, sin la más mínima infraestructura. El supuesto paraíso de los trabajadores, pues chocaba de frente con una realidad de privación y abandono. Pero claro, un sistema tan hermético, tan represivo, construido sobre el miedo, no podía durar para siempre. Era como una olla a presión. Inevitablemente las grietas empezaron a aparecer en los muros de la fortaleza albanesa, y su colapso era solo cuestión de tiempo. Vamos a ver cómo saltó todo por los aires.
La muerte de Hoxha en 1985 fue el principio del fin. Su sucesor intentó abrir el régimen poquito a poco, pero ya era demasiado tarde. Contagiados por la caída del comunismo en el resto de Europa, los albaneses perdieron el miedo. Las protestas, primero en Shkodra y luego lideradas por los estudiantes en Tirana, sentenciaron al régimen. El miedo, por fin, estaba cambiando de bando. Y en 1992, Albania votó en libertad. Esto es increíble. Para que nos hagamos una idea del nivel de aislamiento del que estamos hablando, este dato es demoledor. La censura era tan perfecta que un terremoto histórico como la caída del muro de Berlín ni siquiera llegó a oídos de una parte de la población. Vivían en una burbuja informativa total, desconectados de la realidad del mundo. Y por fin cayó el régimen. Pero, cuidado. Abrir las puertas de la fortaleza después de 40 años de encierro no es un camino de rosas, ni mucho menos. La transición a la democracia fue brutal y caótica, y dejó cicatrices muy profundas en la sociedad albanesa. La libertad llegó de la mano de un caos absoluto, un capitalismo de casino salvaje, un sálvese quien pueda, que culminó en 1997 con el colapso de unas estafas piramidales masivas que arruinaron a medio país. La anarquía se apoderó de las calles y la desesperación llevó a miles de personas a lanzarse al mar en barcos sobrecargados, buscando un futuro en Italia. Esa imagen fue el símbolo de un despertar muy doloroso. Y esta es la reflexión final que nos deja esta historia. ¿Cómo se recupera una sociedad de 4 décadas de aislamiento total? Pasar del control absoluto a la libertad caótica, de la paranoia estatal a la incertidumbre del individuo. Las cicatrices de esa experiencia colectiva son profundas y nos ayudan a entender no solo el pasado de Albania, sino también los enormes desafíos que enfrentan el presente.